Bueno, el día de hoy vamos a presentar el proyecto del Pong en VHDL utilizando la Basis 3. Fanny, Fanny, haz tu cabeza a la derecha. Hubo un ganador y claramente fui yo. Ok, bueno. Pantalla de ganador. Aquí estamos todos. Aquí estamos todos. Se necesitó para realizar el juego del Punk, que en esta parte, aquí como tal, no se programa como los demás módulos que se verán más adelante, sino que más que nada le dice a la FPGA cómo conectarse físicamente con el mundo real. Es decir, que de pin a pin corresponde cada señal en el diseño, que en este caso se puede observar que están las señales, los ciclos de reloj, CLK, y también los botones que se van asignando, que se van a necesitar para los tableros de los dos jugadores del juego del Pong. Primero se configura la señal de reloj, que se llama CLK. Aquí se indica que el ping de la FPGA está conectado al reloj usando packet G, pin W5, perdón. También se define el tipo de señal eléctrica con ion estándar LVCM0S33, que es el nivel de voltaje que corresponde para la tarjeta. Después se crea el reloj con una frecuencia de 100 MHz, que indicando el periodo que es de 10 nanosegundos, que es importante porque todo el sistema funciona sincronizado con ese reloj. Después se asignan los botones, la señal reset se conecta a un botón físico de la tarjeta, que en este caso lo implementamos para el botón central de los 5 botones, para el reset, y los demás para el movimiento de los tableros del jugador número 1 y del jugador número 2 independientemente. Cada botón tiene su propio pin físico y todos usan el mismo estándar eléctrico. Estos botones se usan para controlar el juego, mover las paletas y reiniciar el sistema. Luego aparece la sección de los switches, pero en este caso pues están comentados, ya que no se va a necesitar como tal, ya que con la ayuda de los botones sería más que suficiente. Después viene la parte del conector VGA, que aquí se asignan los pines para que las señales de color rojo, verde y azul, usando VGA Red, VGA Green y VGA Blue. Cada color tiene 4 bits, lo que permite mostrar diferentes intensidades y colores en la pantalla. También se asignan las señales Sync y V-Sync, que estas señales son las que dicen al monitor VGA cuándo empezar una nueva línea y cuándo empezar una nueva pantalla. Sin estas señales, la imagen no se vería estable. Y pues como tal, este archivo de los constraints sirve para decirle a la FPGA dónde está conectado cada elemento físico, reloj, botones y la salida VGA. Bueno, lo que es la parte del Pong Top es es una de las partes más importantes del código, ya que en este se estructura, pues bueno, lo que es el núcleo de nuestro código, del juego prácticamente. Sin este no funciona prácticamente nada, ¿no? Comenzando tenemos la entidad, que es como la interfaz externa, entidad nombre Pong Top. Es una de las partes, bueno, la parte más importante del juego, ya que se comunica directamente con la placa. De manera física tenemos el port, ¿no? En el port se especifican ciertas conexiones, como por ejemplo el reloj, el reset, los botones, la sincronización vertical, horizontal, la VGA, los colores de la VGA. Entonces cada uno tiene una dirección. Por ejemplo, el reloj y el reset tienen dirección de entrada, tienen el estado lógico. Y bueno, pues en este caso de la sincronización horizontal y la vertical tienen también una dirección, pero en este caso de salida, que es lo que se va a mostrar al usuario. Finalizamos esta entidad y pasamos lo que es la parte de la arquitectura. ¿Se borra? No, ok. Perdón, continuamos.
bueno, nos quedamos en la parte de la arquitectura. La arquitectura es la definición de ciertas señales. Es muy importante ya que se implementa la lógica interna. Tenemos las señales de, bueno, la arquitectura de PongTop and es las señales del VGA, las señales de entremódulos y las señales de la anotación y control, ¿no? Que en este caso sería el control de los botones, del reset, de las paletas, ¿no? De los 4 botones y de la anotación, pues bueno, cuando un jugador anota, vaya. Bueno, tenemos las señales de lo que son las coordenadas del píxel X, píxel Y, son muy importantes para saber moviendo las paletas y la pelota. Tenemos las señales de entremódulos. Estas señales sirven básicamente para darle color al juego y a la anotación, como pues, son las señales de RGB y del juego. Y tenemos las señales de anotación, o sea, que son las de el puntaje cuando se anota a la izquierda o a la derecha. Y tenemos cuando el juego se pausa. La única manera que el juego se pause es cuando un jugador gana. Entonces es cuando esta señal se activa. Entonces estas señales son muy importantes porque mandan pulsos, ¿no? Mandan pulsos cuando se actualiza el reloj, tac, tac, manda pulsos, se activa lo que es esta línea y así es como el juego funciona, ¿no? Entonces, antes de eso, bueno, sí, ya después de eso inician las instanciaciones, ¿no? Que son muy importantes, ya que, bueno, pues se sincroniza con la VGA, con los otros constraints, ¿no? Tenemos el módulo de animación del juego, el módulo del contador. Entonces, bueno, eso ya adelante lo explicaré. Bueno, entonces continuando con la parte de la instanciación de submódulos, ¿no? Recordar que el módulo top, ¿no? El módulo principal es el PongTop. Entonces ahora continuamos con los módulos de sincronización de VGA, módulo de animación del juego y el de contador y marcador. Ahora bien, ¿por qué trabajamos de esta manera o por qué se coloca, ¿no? Desde la línea 31 hasta la línea 74 se hace esto? Pues bueno, trabajar con submódulos es más cómodo y asignamos, por así decirlo, ciertas responsabilidades. Al asignar ciertas responsabilidades nos referimos que, bueno, tenemos el port map, ¿no? El port map es precisamente como un mapa de cableado que hay entre el módulo principal, el PongTop, y los submódulos, ¿no? Tomemos el ejemplo de la sincronización de VGA. Fácil, ¿no? El primerito. Entonces tenemos que clock y tenemos ahí un operador, ¿no? Especial y tenemos clock. El operador nos dice que es una conexión. O sea, conecta un puerto del módulo principal con una señal que es necesaria para ese submódulo. Entonces, esa es como la parte más importante, ¿no? Es básicamente lo que nos está diciendo todo el rato, ¿no? En este ejemplo, pues mencioné uno del VGA, ¿no? También puede ser de la animación del juego. Y nótese que cada uno tiene diferentes, ¿no? Por ejemplo, el de H-Sync, que es la sincronización horizontal, y la de la sincronización vertical, no aparece, o sea, aparece en el submódulo de VGA, pero no aparece en el submódulo de PongGraph. No está. ¿Por qué? Porque no se necesita. No necesitas esa señal. No necesitas mandar esa señal. Y bueno, básicamente es lo que nos está dando a entender esto. O sea, todos necesitan el reloj, todos necesitan el reset. Se puede decir que esa es la relación. Pero fuera de eso, cada uno tiene como su función distinta, ¿no? Es por eso que se maneja, o se trabaja, perdón, se maneja de esta manera, de submódulos. Y a todo este proceso se le llama instanciación, ¿no? Bueno, continuando así que sí con la parte final, nos encontramos con combinación de gráficos. Tenemos una línea aquí, en la línea 81, la cual nos menciona, o la función que hace esta línea, es que si estamos en la zona del marcador, ¿no? Si score on es igual a 1, pues que no se tape. Entonces, en este caso, pues, bueno, cuando la pelota está sobre el marcador, que puede pasar, básicamente que no se sobreponga la pelota, ¿no? Y se pueda ver el marcador. Y pues en este caso es para que no sea tapado, ¿no? Y incluso aquí en un comentario nos sale que prioridad marcador sobre el juego, tal cual. Y bueno, ahora sí, la última parte, la cual es también importante, es el proceso del clock, ¿no? El proceso del clock es como un tipo bloque secuencial que tiene pues, una lógica de reloj que define el control del tiempo. Entonces empezamos con una condición, nos dice que si el flanco de subida del reloj se va a activar, o bueno, va a pasar una condición a otra condición, la cual nos dice que si el pixel T, que es más que nada la sincronización de cambio de color en lo que es la VGA,
se va a marcar el instante preciso para cambiar el siguiente píxel, ¿no? Y bueno, pues lo que hace este pequeño buffer, ¿no? Que se le llama este buffer, es que espera, los colores podrían cambiar en momentos incorrectos si es que no está, y pues el resultado también nos da una imagen estable. Entonces por eso es importante. Él espera el pulso de tick, de pixel tick, y cuando sea la hora de cambiar, captura el valor de actual del RGB Max y lo separa en los 12 bits, ¿no? Ya sabemos que 4 bits para cada color, y los envía a un grupo de pin correspondiente al rojo, verde y azul, ¿no? Y así mantiene el valor hasta el siguiente flanco, ¿no? Y se va repitiendo. Entonces termina el proceso y termina la arquitectura. Eso sería básicamente el Pong top, ¿no? Bueno, recopilando un poco, sería la entidad Pong, sería la arquitectura, la declaración de señales, etcétera, y pues los submódulos, ¿no? Lo que ya hemos visto, la sincronización de VGA, la sincronización de animación del juego, la sincronización del contador, y terminamos con unas condiciones importantes para que el juego se vea fluido, bonito y no haya pues errores, ¿no? Que suelen haber. Entonces esto lo corrige, ¿no? Más que nada para que se vea, pues sí, mejor, ¿no? Para empezar a explicar la parte de cómo funciona el módulo de VGA Sync, sincronización del VGA, debemos de entender primero cómo funciona un sistema de visualización de video, un sistema de control de imágenes para una pantalla, para un monitor VGA. Primero necesitamos un módulo que sea la sincronización de los píxeles, que en este caso sería VGA Sync, el cual tiene píxel X, píxel Y, el video on, H-Sync, V-Sync y una entrada de reloj, ¿no? Entonces, la entrada de reloj se encarga de sincronizar cómo va a ir recorriendo cada píxel, ¿no? Los píxel X se refiere al píxel en la columna horizontal y píxel Y, pues los píxeles en la columna vertical. H-Sync es una señal activa en bajo que cuando acabas tu columna, perdón, digo, tu renglón horizontal, se va a un cero y eso indica que prácticamente acabó para que siga con la siguiente, con el siguiente renglón, ¿no? Y VSync vendría siendo igual, activo en bajo, la señal que indica cuando llegaste al último renglón de tu frame, lo cual te indicaría que tienes que regresar al 00, ¿no? Al primer píxel, ¿no? De la pantalla. Y para que esto funcione o para mostrar algo en la imagen, tienes que conectar el píxel X, píxel Y y el video on, que vendría siendo video encendido, eso más adelante lo vamos a ver, a una entrada, ¿no? de control, que sería para indicar qué colores vas a sacar. Pixel Generation Circuit es más bien como una sincronización entre la entrada de control, por ejemplo, tu lógica de juego, con qué coordenada estás y si debería estar encendido o no el pixel. Y la salida de ese módulo vendría siendo RGB. Más adelante lo vamos a ver, eso está en Graph Animate. Y pues ya estas tres señales entran a la parte del monitor VGA, que vendrían siendo pues el color y vendría siendo la de sincronización horizontal, vertical. También más adelante vamos a ver eso. Bueno, esta parte del código explica pues cómo está declarado los puertos. La primera parte son las librerías, ¿no? La típica. Y después está declarado STD Logic, también lo típico, y Numeric STD, que es para poder realizar operaciones entre diferentes tipos, ¿no? De ahí están declarados la entidad y los puertos, que vendrían siendo los puertos de entrada y salida. Por ejemplo, clock y reset son entradas porque pues tomas una señal de reloj de entrada, que es la que te va a servir para poder sincronizar todo. El reset te va a servir para poder saber cuándo reiniciar el juego, para saber cuándo reiniciar la imagen, la sincronización, entre otras cosas, ¿no? El H-Sync, V-Sync son señales de salida que son lo que el monitor utiliza para sincronizar cada renglón y cada columna. Bueno, más bien vendría siendo para sincronizar cuando acaba un renglón, saltarse al siguiente, y cuando acabe todos los renglones, regresar al inicio, ¿no? Video, pues es una señal
de salida que también indica cuándo debe de estar encendido el píxel o la pantalla y cuándo no. El PTIC en realidad es un pulso que está utilizando tu pantalla eh, para sincronizarse de manera correcta, porque por ejemplo el clock en este caso tiene 100 MHz. ¿Qué es lo que sucede? Para tú lograr una sincronización correcta ocupas 25 MHz y esa es la razón por la cual se utiliza PTIC. Ahora, también hay otro tema, es que después de eso, de esas declaraciones y de Pixel X, Pixel Y, podemos ver que Pixel X y Pixel Y están como logic vector, ¿no? 9, 9 down to 0. Este vector es para saber la posición actual del Pixel X y Pixel Y. Eh, el vector tiene este tamaño para poder ir, porque cada píxel tiene como su número, ¿no? Asignado, por ejemplo, el 500 píxel, no sé, 500 tanto, 120, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tú ocupas guardar eso como un valor para que así bueno, luego puedas reutilizar ese valor para establecer lógica, saber en qué píxeles se van a encender, entre otras cosas, ¿no? Lo que podemos ver abajo es las constantes, ¿no? Por ejemplo, HD o Horizontal Display Area es nada más el ancho de tu pantalla que muestra color, ¿no? Horizontal Front Porch. eh, bueno, estas cosas ya son un poquito más relacionadas a cómo funciona el protocolo del VGA y esto tiene que ver con cómo funcionaban las pantallas antiguamente con CRT, ¿no? Las de bulbos catódicos y todas las cosas por el estilo, que tenían ciertos tiempos de retraso a la hora de regresar a la posición original, que tenían ciertos tiempos de retrasos a la hora de apagar el color, estabilizar señales y cosas por el estilo. Entonces, eso se conservó como un protocolo y por eso es que está el front porch, el back porch, el retrace, que eso es para, ¿cómo decirlo? Igualmente para cuando llegas a la señal de H5 o V5. Y pues igual, Vertical Display Area, la área de, ¿cómo decirlo? La área visible vertical, Vertical Front Porch, Vertical Back Porch, el Trace. Y ya después de esto, pues vienen señales, ¿no? Que son las que vamos a utilizar para poder, ¿cómo decirlo? Para poder almacenar valores de manera instantánea eh, sin necesidad de tener que mandarlos a la salida. Sería un problema si tuviéramos que mandar estos valores a la salida cada vez que queremos cambiar algo, porque generarías problemas, conflictos, cortocircuitos, desincronizaciones, muchas cosas, ¿no? Por eso es que preferimos utilizar, más bien debemos de utilizar señales. Por ejemplo, CounterReg, CounterNets. Esto, bueno, la primera parte es para poder posteriormente declarar un divisor de frecuencia, ¿no? Para poder hacer un divisor entre 4 de los 100 MHz y tener 25 MHz. De ahí tenemos la señal de Beacon Reg, Beacon Nets. Esto es para poder saber en qué posición del píxel estamos. Pues como bien se puede ver, ¿no? Al inicio era píxel X, píxel Y, ¿no? Igualmente aquí se repite ese patrón, ¿no? Y después van a ver cómo en un registro se almacenan los valores, ¿no? Que se tienen. El nets sirve nada más para poder hacer posteriormente como un buffer, por así decirlo, ¿no? Y bueno, al final las señales de H-end, B-end y pixel tick, ¿no? Que pues el pixel tick ya lo habíamos dicho, es para el divisor de, ¿cómo decirlo? Para el divisor de frecuencia. Y el H-end, B-end es para saber cuándo acabó un renglón o cuándo acabó todo el frame, ¿no? Eso sería todo. Vamos a ver el siguiente bloque de código. Bueno, en esta imagen podemos ver lo que les decía anteriormente. Aparece arriba a la izquierda el píxel 00, ¿no? Que es donde inicias tu conteo. De ahí, cuando llegas al píxel 639,0, que vendría siendo tu último píxel de tu renglón, bueno, de tu primer renglón, por eso el 0 en Y, ocupas un tiempo para que se estabilice. Después ocupas un tiempo de retraso, se le llama, para que regreses al inicio de todo. Y después ocupas un tiempo para que empiece a empezar a volver a mostrar colores, ¿no?
Lo que pasaba es que en las antiguas televisiones había como unos espacios en blanco, ¿no? Que eso vendría siendo como el right border y el left border, ¿no? Eso es lo que tengo entendido, ¿no? Que son como unos pequeños espacios donde quedaba la pantalla en negro. Y pues eso se mantuvo, ¿no? Como parte del protocolo, pero el retraso sí es porque las televisiones de bulbos catódicos antiguamente utilizaban bobinas, las cuales cuando llegaban al final necesitaban un tiempo para estabilizarse y un tiempo para regresar al origen, que vendría siendo 0 volts. Y ese tiempo en el que la bobina tarda en regresar y todo es una señal analógica, por lo tanto, pues tiene sus milisegundos de retraso, ¿no? La parte de H-Video On, Horizontal Video On, es lo que les comentaba, ¿no? De que por eso tenemos el video on. Obviamente tú cuando estás haciendo esa parte del retraso, cuando estás haciendo esa parte del front porch, el back porch, no quieres que pues muestre píxeles porque no hay nada que mostrar. Entonces, por eso desactivas el video on en esos momentos, como se ve ahí, y pues muestra poco más. La parte del display, que es la zona visible, y el horizontal scan, ¿no? O sea, los 800 píxeles son el número total de píxeles que recorre, ¿no? Eh, a partir de esto se pueden hacer unos cálculos, multiplicar el número total de píxeles. Esto mismo pasa con el barrido vertical, solo que con tiempos más separados, ¿no? Pero igualmente existen como tiempos de retraso a la hora de que llega al final, se estabiliza, regresa al inicio, pero sería mucho redundar y mucho explicar. Entonces, se puede, obviamente también la distancia vertical aumenta, ¿no? O sea, si son 480 píxeles de área visible, terminan siendo creo que 520 píxeles en total, no me acuerdo bien exactamente el número, pero si multiplicas esos píxeles totales del vertical por los horizontales, por la cantidad de frames que quieres por segundo, llegas a un número que vendría siendo 25 millones y cachito. Y ese es el número que te dicta cuántas veces ocupas, bueno, más bien cuál es el ciclo de reloj que tú ocupas para tener 60 frames por segundo, ¿no? Y pues de ahí surge la razón de por cuál nosotros ocupamos un reloj de 25 MHz. Bueno, aquí empieza la parte de código, ya fuera de las señales, fuera de declaraciones, fuera de la explicación de cómo funciona una pantalla, ¿no? En esta parte, en esta primera parte, tenemos los registros. Prácticamente un registro es para almacenar la información o para, pues sí, para asignarle un valor a una señal o a una salida, ¿no? En este caso, estamos asignando valores puramente entre señales, ¿no? ¿Para qué? Para que al final se haga la asignación a las salidas. Pero pues, lo vamos a ver en las secciones siguientes. Para empezar, si el reset, bueno, aquí se ve claramente, ¿no? Pero si el reset es 1, pues vas a regresar todo a ceros, no importa en la posición en la que estés, el registro del contador se regresa a cero, tu conteo en vertical, tu conteo horizontal se regresa a cero, la sincronización vertical, la sincronización horizontal se regresa a cero, ¿no? Todo. Eh, bueno, ahora, la parte de LSIF, Rising Edge Clock, es para cuando tú tienes, en vez de un reset en 1, tienes un reset en 0, ¿no? Que va a ser la norma general, porque pues nada más vas a activar el reset cuando quieras que el juego se reinicie, ¿no? Esta parte del módulo de VJ Sync es un módulo que se puede aplicar a muchos otros proyectos que tengan que ver con mostrar imagen ¿cómo decirlo? En un monitor que utilice VGA. Verdaderamente la mayor parte de este código, por no decir todo, se puede reutilizar en prácticamente cualquier otro proyecto. Entonces, todo esto es muy general y precisamente ese es el objetivo, ¿no? Para que sea fácil a la persona siguiente que haga otro módulo poder reutilizar esta parte del código con nombres pues claros y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, continuando con eso, la parte del conteo del registro se utiliza como dos contadores, ¿no? Para evitar problemas de desincronización, para evitar problemas de que señales que entren mal, cosas por el estilo. No es más que nada para poder tener una señal, para evitar errores,
en otras palabras, ¿no? Es un buffer. De ahí se puede ver el divisor de frecuencia. Se utiliza, en este caso, declaramos hasta arriba. Cuando estamos declarando señales, declaramos una señal que iba a ser el counter reg, que era de 2 bits. Entonces, en este caso, cuando llega a 1, 1, sería como si llegara a un 4. Cuando llega a 4, se activa un pixel tick de 1. Y ahí sería cuando se realiza prácticamente todo, ¿no? Se realiza suma, se realizan sincronizaciones, se declara un color. Ahí se realiza todo prácticamente. Y van a ver que en otros códigos se reutiliza el pixel tick porque es el momento exacto donde tú quieres, ¿cómo decirlo? Calcular ciertas cosas de colores, o sea, checar qué color tienes ahí exactamente, checar, no sé, diferentes cosas, ¿no? Cómo se muestra el color, ¿no? Y cuando no es 1, 1, es 0. ¿Para qué? Para que no esté siempre dándote un pulso positivo, 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 para que no se esté actualizando a la misma señal de reloj. De hecho, si quitaras ese 0, pasaría un problema que directamente la pantalla no encendería, o sea, todo el rato estaría como, siempre estoy encendido, sí, ¿no? Se sincronizaría completamente y no mostraría los tiempos correctos, entre otras cosas, ¿no? No funcionaría prácticamente si no tuviera este 0. De ahí el H-end solo indica, H-end, B-end solo indican cuando acabaron, ¿no? 1 cuando acaban y 0 cuando no. Y si se dan cuenta, utilizas un when, ¿no? Cuando llegas al conteo, eh, que vendría siendo al registro de conteo, ¿no? Y este conteo es igual a, y ahí suma todo, ¿no? Prácticamente los 800 píxeles que comentaba al inicio, que es lo que tiene todo el renglón, y le restas 1, porque pues vendría siendo tu último píxel, 799. Si inicias en el 00, esa es tu posición 1, ¿no? Entonces el 799 sería tu posición 800. Entonces ahí, cuando llegas a ese punto, quieres decir que, ya acabaste, y por eso mandas un 1 en H-end. Y lo mismo pasa con el B-end, ¿no? Que pues igual tiene 525 píxeles. Bueno, esta parte en realidad solo explica cómo funciona el conteo horizontal y el conteo vertical. Para empezar, queremos que este conteo solo suceda cuando el pixel tick es 1. Por pixel tick me refiero ya al, ¿cómo decirlo? Al reloj dividido entre 4, el reloj de 25 MHz. Y entonces, cuando el pixel tick es 1, si, para empezar, vamos a iniciar con el módulo, perdón, con el proceso del conteo horizontal. Si el pixel tick es 1 y llegaste al final, entonces resetea el contador a 0, o sea, la posición 00000, o sea, la posición 0. Por eso es que al HCounterNets se le asigna others 0, ¿no? La parte que dice asignación de others, asignarle un 0, se refiere a que cualquier bit no declarado sea 0. Y pues en este caso, como no hay ningún bit declarado, todos son ceros. Y el siguiente conteo vendría siendo 0. Para que esto se refleje, ¿no? Sucede lo que vimos en el módulo anterior, que cuando hay registros, ¿no? Que según el reloj, o sea, el reloj original, que es de 100 MHz, se van a estar registrando constantemente esos cambios en los contadores, ¿no? O sea, por ejemplo, el HCount reg vendría siendo HCount nets, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí nosotros le asignamos a HCount nets que todos sean ceros, entonces, como hay un registro que funciona en base al reloj original, se registraría prácticamente un cero, ¿no? Instantáneamente, por así decirlo, ¿no? Que en realidad se vería reflejado pues, en el siguiente ciclo de reloj del original, pero pues para nosotros nos conviene más, o más bien nosotros nos basamos en el ciclo de reloj del pixel tick, ¿no? Que es el de 25 MHz. Entonces, si no has llegado al final, al HCounterNets se le asigna el HCounterReg, o sea, el conteo que tienes horizontalmente, más 1, ¿no? Para desplazarte una posición a la derecha. Y bueno,
Ahí dice, si el pixel tick no es 1, entonces al h con next le asignas el h con rect, o sea, prácticamente lo dejas igual, ¿no? El h con next es prácticamente igual. Esto sirve para no dejar como, o sea, es más una convención, ¿no? No dejas como if sin elses, ¿no? O sea, para evitar errores y cosas por el estilo. También esto mismo se aplica para el contador vertical, que lo mismo, ¿no? Si el pixel tick es 1, ahí nada más cambia, ¿no? Que sea and h es igual a 1, o sea que ya se terminó horizontalmente. Entonces, se aplica la condicional si es que llegaste al final del vertical y entonces regresas el conteo a 0. Si no, la siguiente horizontal va a ser el horizontal presente más 1, ¿no? Para recorrerlo verticalmente 1 abajo. Y bueno, y si no, se queda igual. Es prácticamente lo mismo, solo que cambia un poquito la lógica, ¿no? Porque pues ocupas que haya llegado al final horizontal para que puedas desplazarte al siguiente. Y para saber que se reinicia, pues es lo mismo, ¿no? De que si llega hasta el final de la parte vertical, ¿no? Entonces pues ya se regresa a 0, ¿no? Se regresa todo a 0. ¿Se acuerdan de que hablábamos sobre que están los front porch, los back porch, y que también existen los tiempos de retraso? Entonces, en esta parte, lo que estás haciendo en realidad es nada más definir esos lapsos de tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, hsync-next es 0 cuando llegas a, y ahí dice horizontal distance más, o sea, la distancia horizontal más el front porch del horizontal, ¿no? Y eso establece ¿cómo decirlo? Un número. Y entonces haces otro condicional para delimitar ese rango en el que debe de estar el 0 para ¿cómo decirlo? Para sincronización eh, horizontal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? hsync-next ¿cómo decirlo? Se va a guardar en hsync, o sea, en la señal de hsync, el hsync rec, cuando sucede un ciclo de reloj, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando con 25 MHz. O sea, ¿qué significa esto? Que va a ser como instantáneo, por así decirlo, ¿no? O sea, la señal se va a ver reflejada de manera, cuando suceda un ciclo de reloj original, se va a ver reflejada la salida, ¿no? ¿Esto para qué es? O sea, cuando nosotros ya llegamos a esa parte en la que queremos pasar al siguiente renglón, ocupamos que haya un 0, ¿no? Para indicarle a la pantalla que ya es hora de pasar al siguiente renglón y que siga mostrando píxeles de color, ¿no? Lo mismo pasa con el V-Sync. Y, o sea, nada más establece el rango de píxeles en el que debería suceder eso, ¿no? Recordemos que la pantalla también tiene sus tiempos de retrasos, que tiene sus tiempos en los que el video debería de estar apagado, ¿no? Y precisamente eso es lo que se ve en el siguiente, ¿no? El video on establece los límites, los tiempos en los que debería de estar encendido el display, ¿no? Por eso el H con rec tiene que ser menor a la distancia horizontal y también tiene que el beacon rate, o sea, el conteo vertical, tiene que ser menor a la distancia vertical, ¿no? Eh, entonces, eso nada más define, ¿no? Los tiempos en los que debería estar encendido o apagada la pantalla, ¿no? El V-Sync Next y el H-Sync Next solo definen los tiempos en los que se debe de apagar ese pulso bajo para que la pantalla sepa, ya acabé mi renglón, ya acabé mi frame, ¿no? Mi imagen, pues. Eh, y bueno, ya la parte de output signal, nada más es asignarle las señales que nosotros tenemos, en las que hemos estado almacenando registros, en las que hemos estado guardando valores, asignarlos a los pines que vendrían siendo las salidas, ¿no? El H-Sync, el V-Sync, pixel X, que es la posición del pixel, que bueno, es más bien también es nuestro conteo, ¿no? Que llevamos en H con rec y en B con rec. Pixel Y, que pues es el conteo en B con rec. Y el P-Tick, que es el pixel tick. O sea, el P-Tick vendría siendo como nuestro reloj dividido entre 4, ¿no? Y ahí acaba este módulo. Pues este módulo se puede utilizar para muchos otros proyectos, como dije anteriormente. Eh, y en realidad este módulo es muy básico. Cualquier proyecto que tenga que ver con una pantalla, bueno, con mostrar un color en pantalla, pues lo lleva, ¿no? Prácticamente para realizar la sincronización, para irse desplazando entre píxeles, para saber cuándo un píxel está encendido, cuándo un píxel está apagado, para dividir el reloj entre 4
Y bueno, otras placas tienen diferentes relojes, entonces ahí cambia un poquito la lógica de cómo dividirlo, ¿no? Pero pues es prácticamente no es lo mismo, ¿no? Tener un reloj adecuado, tener límites, delimitar zonas en las cuales tú quieres que se apaguen señales o se enciendan señales, ¿no? Y bueno, seguimos con la siguiente parte. Bueno, esto es lo que les comentaba, ¿no? Un poquito de las señales, ya vistas gráficamente. Aquí hice una simulación de cómo sería, ¿cómo decirlo? Con un reloj de 100 MHz, que es el de la Basis 3. En este caso, el periodo es de 10 nanosegundos, ¿no? Y como podemos ver, 4 periodos enteros equivalen a un pulso eh, de reloj de PETIC. PETIC está en rosado, es la primera gráfica, ¿no? Hasta arriba. Los pulsos del clock original de la Basis 3 simulado, ¿no? Vendrían siendo los de azul. Y pues vemos ahí el periodo de 10 nanosegundos, que es el de la Basis. Cada 4 periodos se genera, bueno, está un poco recortado el segundo, ¿no? El segundo PETIC, pero bueno, se alcanza a apreciar el primero, que 4 periodos del reloj original generan un pulso equivalente a un periodo, ¿no? Bueno, se podría hacer que fuera un ciclo de, ¿cómo se llaman? Ciclos de actividad, ¿no? O sea, 50-50, por ejemplo, sería que fuera que estuviera encendido durante la mitad del periodo y que la otra mitad del periodo estuviera apagado, ¿no? Pero pues en este caso a nosotros nos importa cuando hace el cambio de evento, ¿no? O sea, cuando por ejemplo pasa de estar apagado a encendido, en ese instante a nosotros nos interesa, ¿no? Eh, que se declara con el Rising Edge o con otra declaración, ¿no? Que es la de event, if clock event y también if clock equals 1, ¿no? O sea, entonces, de ambas formas se puede declarar. La primera es más actual, la anterior es más, ¿cómo decirlo? Pues ya está un poco más desactualizada, ¿no? Pero de igual forma. Entonces, ahí podemos ver el divisor de frecuencia. Y después abajo tenemos gráfica del, ¿cómo decirlo? Del H-Sync. Como les comentaba, aquí sí cambia un poquito más la cosa, porque el H-Sync está activo mientras tú quieras actualizar tu parte horizontal, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y ahí vemos tiempos en los que eh, baja para precisamente decir, ya acabé el renglón y tienes que regresar al inicio. Pero como se dan cuenta, el tiempo en el que está apagado la pantalla es mayor. ¿Por qué? Porque tienes que considerar que tienes un front porch y un back porch, ¿no? Que es donde la pantalla debería estar apagada, ¿no? Y todo eso. Entonces ahí estás tomando en cuenta también estos píxeles y ya cuando la pantalla vuelve a estar encendida es el momento en el que vuelve a regresar a cero, ¿cómo decirlo? La parte del conteo de la posición horizontal. Y ahí se ven los colores como se muestran. Ahí tenemos un 222, pero en realidad eso es de que tenemos 3 señales, ¿no? La primera es el red, la segunda es G y green, la tercera es blue y pues son señales de 4 bits. Nosotros le pusimos un fondo que no fuera completamente negro, ¿no? Para que así el monitor se ajustara automáticamente, porque tiene una tecnología rara el monitor que utilizamos y se ajustaba y cuando le poníamos un fondo negro detectaba como si no hubiera una señal, pero por eso le pusimos un 222. Y pues como se puede ver, incluso ayuda mejor a la visualización, porque cuando está encendida la pantalla y cuando H-Sync está pues activo, eh, pues prácticamente está el color, ¿no? Ahí. Y cuando se apaga la pantalla, se apaga pues también el color, ¿no? Regresa a 000. Y pues bueno, ahora también la tercera gráfica es nada más como una visualización de cómo se ve Vertical Sync con respecto a H-Sync. Como pueden ver, hay muchos ciclos de H-Sync por uno de Vertical Sync, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vertical Sync solo ocurre una vez se acaba todo el frame, o sea, cuando ya llegas al final, ocurre un pulso, ¿no? De bajada, porque pues la señal es activa en bajo. Y, ¿cómo decirlo? Y entonces se apaga la pantalla para que tenga tiempo de regresar al inicio y pues volver a iniciar la generación de otro frame, ¿no?
por eso se ve que hay muchos ciclos del azul por uno del vertical, ¿no? O sea, muchos ciclos horizontales por uno de vertical. Y pues bueno, el de abajo pues es nada más el video, ¿no? Que igualmente ahí marca como que se apaga completamente durante todo el tiempo en el que tarda en sincronizarse la pantalla verticalmente. Bueno, ahora sí podemos seguir con el siguiente módulo que vendría siendo el de Graph Animate. Bueno, ahora entrando en el módulo de Graph Animate, esta es la parte de la generación de píxeles. En esta parte vamos a ver cómo interactúa la lógica, cómo rebota la pelota, cómo se mueven los paddles, cómo se muestra el color, de hecho. En esta primera parte podemos ver los puertos declarados. Se tiene un puerto de entrada de reloj, de reset. Esos son fundamentales para pues, toda la lógica del juego en general. Este, botones que pues obviamente nos van a servir para mover los paddles. El video on, que nos va a ayudar para saber cuándo está encendido o apagado los píxeles. Y además también tenemos el Graph RGB, que ahora en vez de tenerlo como tres colores separados, lo tenemos como una solo, un vector de 12 bits. Esto para poder asignar los colores de forma más fácil. Left point y right point son salidas que estas salidas van a ir para otro módulo, el que es el Score Display, que más adelante se va a ver y que está conectado por medio del Top Module, como se dijo en el inicio. También tenemos declaradas bastantes señales. La parte de refertic en realidad es la señal que nos va a ayudar para calcular la lógica del juego de forma más lenta. Más adelante se va a explicar eso. Y también tenemos max x and max y, que son los topes prácticamente de hasta dónde puede ir ¿cómo decirlo? De manera horizontal y de manera vertical. O sea, si te desplazas de manera horizontal puedes llegar hasta 640 y si te desplazas de manera vertical, perdón, puedes llegar hasta 480, ¿no? De 0 a 480. Y afuera de eso te saldría de los límites y por eso es que ponemos estos datos para que cuando nosotros calculemos no te salgas de allí. También tenemos otras cosas como, por ejemplo, los límites de las barras izquierdas, la barra izquierda, perdón, los límites de la barra izquierda y los límites de la barra derecha. Left bar x left y left bar x right. O sea, estos son porque son límites que siempre van a estar ahí. Lo único que va a cambiar es la altura de la barra, por así decirlo. Pero siempre van a estar esos límites, ¿no? Para la barra izquierda o derecha. Por eso es que también se declaran señales. Bueno, más bien, esas cuatro son constantes, por eso, ¿no? Y después se declaran señales que vendrían siendo la posición en el momento, ¿no? De la barra, ¿no? Según lo calculado. Y, y también se declara el tamaño de la barra, bar white size, que vendría siendo 96 píxeles. Y se declara la velocidad de la barra, bar b. Esa velocidad va a ser la cantidad de píxeles que vayas aumentando o que vayas disminuyendo, ¿no? En todo caso, ¿no? Dependiendo del botón que presiones. Y la lógica del juego se va a ver más adelante. Bueno, aquí se pone más divertido porque para empezar tenemos la constante de ball size. En realidad eso es el ancho y alto de la bola, que pues, en realidad es un cuadrado, ¿no? Pero se ve como un circulito porque más adelante, como se puede ver, se declara un tipo de dato que vendría siendo ROM, un tipo de dato ROM, que es un arreglo, ¿no? De n por n, ¿no? En este caso de 0 a 7, que serían 8 bits, y de 0 a 7, ¿no? Que serían otros 8 bits. Y después se declara una constante que viene siendo nuestra ROM, que es una serie de bits, la cual nos, ¿cómo decirlo? Nos indica la forma en la que va a estar la pelotita, ¿no? Más adelante se va a ver que por medio de ciertos comparadores se puede hacer que solo los unos estén de un color y que los ceros los tome como, o sea, que los esquipe, ¿no? O sea, que los salte, pues. Y bueno, también se declaran unas señales, como por ejemplo X delta reg y X delta nets, que son o Y delta también, que son para cambiar la posición de la pelotita. Dependiendo de dónde choque, va a ser la delta, ya sea positiva o negativa. Y por eso también se ve ahí que hay una constante, dos constantes de hecho, que una sería ball BP, que es la velocidad positiva de la pelota, y la ball BN,
que vendría siendo la velocidad negativa de la pelota. Por eso una está con signo y otra está sin signo. ¿Cómo decirlo? Y también pues se agregan otras señales que son para recorrer el arreglo de la ROM de la pelotita, ¿no? La fibra de la pelotita. Y se agregan otras señales también que son para saber los colores que le corresponde a cada cosa, ¿no? Como por ejemplo sería el color de la barra izquierda, el color de la barra derecha y el color de la pelotita, ¿no? Que están declarados en el último renglón, ¿no? de la imagen. Y bueno, en el siguiente se va a ver cómo se implementan estas velocidades. Bueno, aquí en esta parte, para empezar, inicializamos el juego, ¿no? Se inicializa la lógica y pues tiene dos puntos, ¿no? Para empezar. Eh, Detecta, ¿no? O sea, es un proceso que se activa ya sea que el reloj cambie o que el reset cambie, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si detecta que el reset está en 1, entonces se inicializa todo como debería estar por defecto, ¿no? Que la pelota debería estar en el centro, que las barras deberían también estar centradas. Por eso es que se realiza el cálculo de, ¿cómo decirlo? De max y menos bar y size dividido entre 2 y módulo 10, ¿no? Y ya después se convierte en SignNet, ¿no? Que vendría siendo para una serie de bits, para declarar posiciones y todo eso. De igual forma, pues delta reg y y delta, pues se van a las posiciones default, ¿no? Que sería como una pelotita gira para la derecha y para abajo, ¿no? Eso todo bien, ¿no? Y después abajo se declara, ¿no? Cómo sería ¿cómo decirlo? Cómo sería el conteo de puntos y cómo sería, hay un pequeño delay cada que alguien anota punto para hacer que tarde un poco la pelota en regresar al centro, porque si no siempre estaría como rebotando y no te daría tiempo a, pues, o sea, de por sí el juego es un poco rápido, ¿no? Entonces no te daría tiempo como a mover los paddles, ¿no? Y sería muy caótico. Bueno, en esta parte del código se puede ver ya cómo se calcula la lógica del juego, ¿no? Más bien el movimiento de los paddles. Y bueno, para empezar, utilizamos un tick de refresco, ¿no? Un refer tick que vendría siendo una velocidad inferior a la velocidad con la que se actualiza el monitor o a la velocidad del clock de 100 MHz. Esto es para evitar que la imagen salga como desfasada, para que haya cortes, para evitar que haya cortes, ¿no? Para que sea ¿cómo decirlo? Para que la lógica del juego sea más estable, por así decirlo, ¿no? Y que se vea bien visualmente. Y esto pues se actualiza una vez por frame, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y bueno, la parte que dice paddles, que está en el cuadro superior, lo único que delimita es dónde se va a ver el color pone el color, ¿no? De la barra izquierda y de la barra derecha. Era lo que comentaba al inicio, de que ahora tratamos el RGB como una sola serie de bits y luego pues eso se va a implementar ¿cómo decirlo? Se va a implementar en el módulo top y se va a dividir esa serie de bits para cada color, el R y el G y el B. Entonces, de esta forma no es fácil no asignar colores, cosas por el estilo, o incluso utilizar hexadecimal, que también es una posibilidad para hacerlo un código mucho más limpio. No fue este el caso, ¿no? Pero se puede. Y bueno, además el control de los paddles, lo único que hace es que cada que detecta ¿cómo decirlo? Que hay un cambio, ¿no? En el refer tick, que hay un cambio en la posición de las barras, que hay un cambio, ¿no? En el juego en general, pues entonces entra a las condicionales y actualiza la posición de los paddles dependiendo de las entradas de los botones, ¿no? Si detecta que los botones, que hay un botón, eh, el botón 0, por ejemplo, ¿no? Y que no ha llegado al tope todavía, entonces incrementa, ¿no? ¿Cómo decirlo? La altura de ese paddle, ¿no? Entonces ahí está una serie de condicionales para evitar que se desborde el paddle, que tome en cuenta los bordes de la pantalla, ¿no? Como por ejemplo se vio en el inicio que estaba creado max tope, el máximo del vertical, el máximo del horizontal, perdón, y declara también cómo se le va a ir sumando, ¿no? Porque pues se le suman esos 3 píxeles, se le suman, se le suman, se le suman hasta que ya llega al tope, ¿no? Y bueno, falta la última parte que vendría siendo asignación de color. Bueno, esta es la parte de la lógica de la pelota. En la parte izquierda podemos ver cómo se designa el color. Primero, hasta arriba se ven las señales, bueno, más bien se asignan los valores de dónde está posicionada la pelota, ¿no? Y después está asignada cómo se despliega el color de la pelota. La parte de la ROM vendría siendo como el análogo a cuando nosotros delimitábamos con las ANDs
y poníamos los 4 límites de dónde deberían de estar nuestros pulse, solo que ahora en vez de tener como posiciones fijas, tomamos como muestra valores de la posición en base a los bits y restamos y hacemos operaciones para saber en qué bit está y qué bit le corresponde de la ROM. Y ya en base a eso, dependiendo si está en 0 o en 1, se le asigna un color o se deja el color de fondo, ¿no? Después está a la derecha el movimiento de la pelota. En el movimiento de la pelota es un proceso que, como les dije, se actualiza en base al tick de referencia, en base al tick que sucede una vez por segundo. Y bueno, aquí lo que pasa es que a la posición de la pelota se le asigna la posición que sigue, ¿no? Cuando inicia. Pero ya en base a la lógica es que se le asigna a la posición de la pelota un incremento o decremento de su posición, ¿no? Que es donde se puede ver en el siguiente proceso, que ahí sí es donde entra verdaderamente la parte de un poquito más de lógica, de cómo rebota con los bordes y todo eso. Entonces, si se pone a analizarlo, ahí detecta cuando la pelota llega a un tope y entonces cambia el delta de la velocidad, ¿no? Entonces, si el delta nets pasa a ser positivo, si es que topa arriba, pasa a ser, dependiendo, ¿no? De cuál sea su dirección, le invierte. Entonces, por eso es que hay muchos ifs, pero es como para cada situación, ¿no? Si rebota con la pared derecha, si rebota con la pared izquierda, si rebota con la pared de arriba, si rebota con la pared de abajo, si traía la velocidad negativa, si traía la velocidad positiva. Y pues en base a eso es como detecta el cambio de posición. Eh, Prácticamente siempre va a estar como rebotando en forma de, ¿cómo decirlo? En forma diagonal, pues. Solo va a cambiar como su dirección. Solo va a cambiar izquierda-derecha o arriba y abajo, pero pues eso da como una sensación de triángulo, rectángulo siempre. Y pues lo único que cambia es en base a en qué punto rebota, ¿no? Y bueno, esta es la parte final donde, bueno, del módulo de Graph Animate, uno de los módulos más importantes, em, donde muestra cómo es que se asigna el color. Este es un multiplexor en el cual, dependiendo de si cambiaron alguna de las entradas aquí, va a ser como lo que despliegue, ¿no? Eh, por eso es que toma varios valores de entrada, bueno, más bien varias variables de entrada, video on, left bar on, right bar on, red bar on, left bar, RGB, todo eso, ¿no? Porque dependiendo de en qué píxel estés, puede que el valor de eso haya cambiado, ¿no? Em, Aquí pasa de que, por ejemplo, si el video está apagado, si video on equals 0, entonces va a poner todo el fondo en negro, ¿no? Blank space. Esto pasa porque pues no tiene chiste ponerle otro color, ya que no va a mostrar nada, todo se va a hacer cero. Y bueno, de ahí está el multiplexor, que es como una orden de qué vas a sacar primero, cuál vas a elegir. Si estás en el pixel en la área de la barra izquierda, pues vas a mostrar un color. Si estás en la barra derecha, vas a mostrar otro color. Si estás sobre la pelotita, vas a mostrar otro color. Y si no, pues muestras un fondo, que en este caso, pues nosotros hicimos un fondo gris oscuro, pues precisamente por lo que se decía, ¿no? En la parte del módulo de VGA, que si le poníamos un fondo negro, pues la pantalla se volvía loca y pues no se actualizaba bien. Bueno, no es que no se actualizara bien, sino que no se cuadraba bien. Entonces, eso sería todo por parte de la explicación de la lógica del juego. Se podría ahondar más a fondo, pero en términos generales es cómo funciona, puesto que ya si nos ponemos a explicar cómo funcionan los retardos y cómo podría o cómo se mueve la pelota tal cual y explicar cada if, pues sí sería mucho más largo el video. Empecemos hablando de las primeras líneas de código de este módulo, en donde se puede observar en la parte superior las librerías, que es una parte crucial para este código, en donde se tiene la librería stdlogic 1164, el cual se encarga de manejar las señales digitales. También teniéndose la librería Numeric std, la cual se encarga o te permite usar un tipo de dato numérico para hacer sumas más fácilmente, que pues esto más ayudaría
más que nada la parte de la puntuación de los jugadores y así facilitando un poco más el código. Ahora pasando a los grupos de las señales, se tienen tres principales, el cual el primero es señales de control y entradas de los puentes, en el cual se tiene el CLK y el reset, que en este caso sería el reloj, y el reset, que son los habituales. Se tienen las señales críticas, que son left score y right score, que estas entradas vienen de la física de la pelota. Esto quiere decir que cuando la pelota pasa por la portería o pasa por el límite de cualquiera de los dos jugadores, esto manda un pulso para que en alguno de los dos se le suma una puntuación. También se tienen las señales de coordenadas VGA, que estas entradas dicen en tiempo real las coordenadas de la pantalla que está barriendo el monitor. Esto quiere decir que si mi monitor está pasando por la zona del marcador, entonces debe activar la señal de salida. Y como último se tiene la señal de salida, que el principal es score on, que es un simple bit que se pone en 1 para decirle al VGA enciende el píxel actual y que es parte de un número, que también tenga las salidas Game Over y Windows Left, que estas son banderas para avisar al resto del sistema que la partida ha terminado y que se tiene uno de los dos ganadores. Ahora pasando a la parte de la arquitectura, pues esto vendría siendo las coordenadas en donde se van a ubicar los contadores de los dos jugadores, sus puntuaciones, así como también se ubican las coordenadas donde se va a colocar la palabra ganador, vendría siendo en el jugador 1 o en el jugador 2, y pues bueno, pues de estas primeras líneas pues básicamente son las declaraciones, la entity y las declaraciones de arquitectura. Eso sería como lo principal y lo más básico del código. Hablando de esta parte de código, esta la podemos llamar como una memoria de caracteres o ROM de caracteres, que vendría siendo la biblioteca visual en el juego para saber cómo dibujar los números o las letras en la pantalla. Esta se define por medio de una estructura de memoria en el type, en donde se declara un arreglo de 0 a 127, el cual da un total de 128 filas, en donde cada fila es un City Logic Vector de 8 bits. Esto es porque cada carácter que se diseñe tiene un tamaño de 8 por 8 píxeles. Así es como la FPGA lee estos vectores fila por fila para pintar el carácter necesario o que se requiera. Hablando de la constante, pues se tiene la constante char-rom, que es donde se guardan los patrones visuales. Como se puede observar, funciona como un mapa de bips o map bips, en donde se tienen los unos para encender el LED o se indica con los ceros que no se deben de encender el LED independientemente. Como se puede observar, pues se tiene como cada número o cada letra está conformado por una matriz de 8 por 8 que se puede dibujar por medio de números binarios de ceros y 1, como lo dije anteriormente, los ceros indicando que no se prende el LED y el número 1 indicando que se debe de encender el LED en esa parte. Y esta vendría siendo como la parte de la memoria de nuestras letras y de nuestros números, así para visualizar la puntuación de los jugadores. En este módulo se declaran un conjunto de grandes señales internas, las cuales pues estas se podrían interpretar como un cableado interno del sistema, el cual permite que las distintas partes del diseño se comuniquen entre sí. Por ejemplo, tenemos las señales Charcode y ROM ADDR y ROM Data, las cuales pues se utilizan para comunicarse con la memoria ROM, que como se dijo anteriormente, pues la memoria RAM funcionaría como una biblioteca o un libro donde ya están guardados los dibujos. Lo que hace esta señal es que le indica el carácter necesario y la RAM devuelve el patrón de píxeles correspondiente. También tenemos las señales como píxel X local y píxel Y local, las cuales sirven para saber la posición exacta
que se encuentra el píxel dentro de cada bloque de 8x8, así dando de una manera más eficiente el dibujo correspondiente de número o letra en la pantalla. Y además, pues tenemos el grupo de señales como Winner Enable y Winner Shortcut, que estas señales solo se activan cuando hay un ganador de cualquiera de los dos jugadores y permite que aparezca el mensaje ganador en la pantalla, la palabra, sin afectar el funcionamiento normal mientras sigue activo el juego. Y bueno, hablando de la parte más importante de este pedazo de código, pues tenemos los flancos de subida. Pues básicamente cuando entra la pelota al límite o a la portería, pues el sensor activa un left core in. El inconveniente de esta señal es que pues en vez de solo dar un puntaje a ese jugador, pues podría pasar que diera de 0 a 5, dando una puntuación errónea. Y pues para evitar este inconveniente, pues se implementa el detector de flanco de subida, ya que si pasa esa pelota por el límite, pues hay varios ciclos de reloj mientras la pelota se encuentra dentro de la portería, dando una puntuación pues no favorable. En este caso, para ello, pues se utiliza la señal left core in rec, que es la cual funciona como una memoria de un ciclo de reloj, en donde cada CLK, cada pulso de esta señal guarda el valor anterior en el sensor. La señal left pulso solo se activa cuando el sensor extiende un ciclo actual y apaga el ciclo anterior. Esto permite detectar pues únicamente el instante exacto en donde la pelota entra a la portería sin necesidad de dar puntos extra más que el solo punto necesario. Y como resultado el left pulso pues es un pulso limpio que dura solo un ciclo de reloj y se utiliza para incrementar el marcador. De esta manera se garantiza pues que el gol, por así decirlo, se sume exactamente al punto, evitando error múltiples gracias a este flanco de subida. Siguiendo con la parte de este código, tenemos que este se maneja por el marcador del juego, cómo se guardan los puntos, cómo se suman y cómo se detecta el ganador. Primero están los registros de puntuación. Las señales left score rec y right score rec guardan el puntaje actual del jugador izquierda y derecha. Y si se activa la señal reset, ambos marcadores se ponen en cero. Esto sirve para iniciar el juego desde cero. Si no hay un reinicie en cada pulso de reloj CLK, los marcadores se actualizarán con los nuevos valores left score next y right score next. Así el puntaje siempre se guardará de forma ordenada. Después se viene la lógica para sumar puntos. Las señales left inc y right inc indican cuándo se puede sumar un punto. Estas señales solo se activan cuando llega un pulso de gol, left pulse o right pulse, y además cuando ninguno de los dos jugadores ha ganado todavía. Esto evita que sigan sumando puntos después de que el juego termina. Luego se calcula el siguiente valor del marcador. Si hay un incremento válido y el puntaje es menor de 10, se suma un punto. Si el puntaje ya es 10, ya no hay incremento, el valor se mantiene igual. Esto asegura que el marcador nunca pase de 10 puntos para cada jugador. Después se detecta el ganador. Cuando el marcador izquierdo llega a 10, se activa la señal left win, y cuando el marcador derecho llega a 10, se activa la señal right win. Con estas señales el sistema sabe quién es el ganador del juego. A partir de eso se genera la señal Game Over, que indica que el juego ya terminó, y la señal Winner Left, que indica si el ganador fue el jugador de la izquierda o el de la derecha. Finalmente, pues se detecta el área del marcador de la pantalla. Las señales Left Score Area y Right Score Area sirven para saber si el píxel que se está dibujando pertenece a la zona donde se muestran los puntos. Para eso se comparan las coordenadas del píxel X y píxel Y con los límites definidos como left score XL, left score XR y score YT.
Si el píxel está dentro de esos límites, el sistema sabe que ahí debe dibujar el número del nuevo marcador. Y en resumen, pues esta parte de código se encarga de guardar los puntos, sumar correctamente los goles y detectar cuando hay un ganador para que ya no se sigan sumando esos puntajes. Bueno, hablando de esta parte del módulo, que es la que se encarga del código que controla el banner ganador. Esto quiere decir que muestra el letrero siendo del lado derecho o izquierdo independientemente del ganador. Y aquí el sistema decide cuándo mostrar este banner ganador, dónde colocarlo en la pantalla y qué letra dibujar en cada posición. Primero se define la señal banner area, que esta señal sirve para saber si el píxel que se está dibujando en ese momento permanece al área del banner o no. Ahora, después se revisan la posición horizontal que usa las coordenadas píxel X. Aquí el código decide de qué lado de la pantalla va a aparecer el banner según quien gane. Si winner left es igual a 1, significa que gana el jugador de la izquierda. Entonces el banner dibuja entre los límites banner left XL y banner left XR, mostrando esta palabra del jugador del lado izquierdo. De lo contrario, si winner left S igual a 0, esto indica que ganará el jugador de la derecha y pues se dibujará de ese lado el banner ganador. Luego se calculan las coordenadas locales, las cuales sirven para exactamente en qué parte de los cuadritos 8 por 8 píxeles se encuentra el píxel actual. Las señales local X left, X right y local Y se usan para los números del marcador y se calcula restando la posición inicial del marcador como left score XL, right score XL y score YT. De esta forma el sistema sabe qué píxel exactamente del número se debe de dibujar. Si gana el jugador de la izquierda, winner left igual a 1, se usa como referencia banner left XL. Si gana el jugador de la derecha, se va a utilizar como referencia banner right XL. Esto permite que el mismo letrero se pueda dibujar en dos lugares distintos independientemente pues del ganador. En donde las coordenadas banner X local se obtiene banner chart index, que esta señal indica la letra de la palabra ganador que se debe dibujar en ese momento. Luego se le asigna el código de cada letra usando banner chart code. Por ejemplo, cuando el código es 80, corresponde a la letra G. Cuando es 88, corresponde a la letra A. Cuando es 96, corresponde a la letra N. Y así sucesivamente hasta 120, la letra R. Estos valores son las posiciones dentro de la memoria ROM donde están guardados los dibujos de esta letra. En este caso, pues las letras que conforman la palabra ganador. Finalmente, la señal banner chart on se activa solo cuando el píxel está dentro del área del banner área igual a 1 y el bit de carácter en el ROM también está encendido. Esto significa que en este punto específico de la pantalla sí se debe dibujar el píxel del letrero. En resumen, esta parte pues del código muestra el mensaje ganador solo cuando el juego termina, independientemente cuál de los dos jugadores es el ganador. Bueno, hablando de esta parte final del módulo, pues en esta parte se tiene que el código se dedica a qué carácter se va a mostrar en el marcador, cómo se debe de obtener el dibujo desde la memoria y de qué color se debe de pintar cada píxel en la pantalla. Y esto básicamente se encarga de la parte visual, de cómo mostrar esos puntajes que anteriormente se hablaron y esa ROM de guardado de los números de 0 a 9 y las palabras ganadores, cómo es que se puede visualizar esto. Esto será como la parte de la lógica. Primero, está la sección de carácter que se va a mostrar en el marcador. Tenemos las señales shortcut left y shortcut right que indican qué carácter se debe dibujarse para el jugador de izquierda y el jugador de derecha. Si el jugador de izquierda ya gana, es decir, si left win es igual a 1, entonces en lugar de seguir generando más puntajes o pues juntando puntos, pues básicamente este juego pararía y automáticamente mandaría a alguno de los dos la palabra ganador.
Si todavía no se ha ganado, entonces se muestra el número del marcador y se sigue aumentando ese puntaje para cada jugador. Para eso se toma el valor guardado del left score rec y se multiplica por 8. ¿Por qué por 8? Porque básicamente la memoria RAM ocupa 8 posiciones y si quieres cambiar de un número a otro, pues se tiene que multiplicar por ese número 8. Lo mismo sucede del lado derecho del shortcut right y de la señal right win, o sea, básicamente lo mismo que pasa a la derecha, pasa a la izquierda. Después se accede a la memoria ROM, en donde tenemos las señales ROM ADD red left y ROM ADDR right, que indican exactamente qué parte de la ROM se debe de leer. Estas direcciones se obtienen sumando el código de carácter, en este caso shortcut left o shortcut right, con la posición vertical dentro del carácter, que es la local Y, que esta permite obtener la fila correcta del dibujo o número o letra que se quiere obtener. Después se selecciona el píxel exacto dentro de esta fila. Las señales ROM byte left y ROM byte right toman un solo bit de ROM data left o ROM data right usando las coordenadas horizontales local x left o local x right. El índice se invierte para evitar que el carácter de dibujo se vea al revés, como si estuviera en un espejo. Y esto básicamente pasa que desde el principio, cuando se estuvo trabajando en el proyecto, pues marcaba los puntajes o las letras de ganador de modo espejo. Entonces, gracias a esta parte de código que se habló, pues se pudo revertir y ya verse de una manera pues ya decente. Luego se decide si el píxel se va a prender o no. Esto se toma con la señal de left sharp on y right sharp on. Solo se activa si el píxel está dentro del área del marcador, en este caso left core area o right core area. Y si la ROM indica que ese píxel forma parte de ese carácter. Luego se genera la señal de score on, que esta señal se activa cuando cualquier parte del marcador o del banner del ganador está encendido. Es decir, que si se está dibujando un número en el marcador o en la letra del mensaje ganador, score on se pone en 1, indicando que se debe de parar el juego y que ya se tiene un ganador. Y pues básicamente resumen, esta parte final del módulo se encarga pues de transformar estos puntos, estos puntajes de los jugadores, así como también esta palabra del ganador, pues mostrándolo de una manera visual y viendo cómo se logró esta lógica, logrando que el marcador y el mensaje del ganador pues se vean de una forma clara y que se diferencien en la pantalla, pues con cada uno su color.